El 4 de febrero del año 1997, a las 4:41 de la tarde, Louise Woodward llamó a emergencias desde una residencia en Newton, Massachusetts, informando que el bebé Matthew, de 8 meses, estaba inconsciente y no respiraba correctamente. La llamada desencadenó una rápida respuesta de los paramédicos, quienes al llegar al hogar encontraron al bebé en estado crítico, por lo que fue trasladado de manera inmediata a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, en donde pese a todos los intentos del personal sanitario, el pequeño Matthew falleció 6 días después. La trágica muerte de Matthew Ipen inició una investigación en contra de Louise Woodward, una joven au pair quien se encontraba cuidando al bebé en el momento de los hechos. ¿Pero qué pasó realmente ese día? ¿Fue un accidente o un acto de violencia inimaginable? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este terrible caso. Bienvenidos nuevamente a tu canal Rastros de Maldad. Hoy nos adentramos en uno de los casos más impactantes y polémicos de los años 90. La muerte del pequeño Matthew Ipen, un trágico suceso que sacudió al mundo y puso en el centro del debate dilemas éticos y judiciales sobre el cuidado de niños, principalmente de los más pequeños. ¿Cómo conocer quién está realmente capacitado o capacitada para ejercer esta importante tarea? ¿Qué pasó realmente en aquella casa? Antes de iniciar, recuerda que si te interesan estos temas, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y da clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. Y a su vez nos ayudes a llegar a nuestra gran meta de lograr los primeros 1000 suscriptores del canal. De antemano, muchas gracias. Ahora sí, sin más que agregar, comenzamos con el caso. Hablemos de los antecedentes de la familia Ipen. Sunil y Deborah Ipen eran originarios de Massachusetts, Estados Unidos. Sunil tenía ascendencia india, mientras que Deborah provenía de una familia estadounidense tradicional. Ambos se conocieron mientras estudiaban medicina en la Universidad de Yale, compartiendo una pasión por su carrera y por ayudar a los demás. Se casaron en el año 1990, consolidando una relación basada en valores comunes y un profundo respeto mutuo. La pareja tuvo 2 hijos, Brendan, quien nació en el año 1993, y Matthew, nacido en 1996. Sunil era médico anestesiólogo y trabajaba en un hospital en Boston, Massachusetts, mientras que Deborah era oftalmóloga pediátrica y ejercía en una clínica cercana. Ambos tenían carreras exitosas y demandantes, lo que requería apoyo en el cuidado de los hijos. Al principio, Deborah se quedó en casa un tiempo para cuidar de sus hijos, pero luego debió retornar al trabajo y entonces la pareja recibió ayuda temporal de los familiares y cuidadores locales. Sin embargo, al tener ambos horarios médicos impredecibles, decidieron contratar a una au pair internacional para proporcionar un cuidado más constante y confiable para sus hijos. El término au pair se refiere a una persona de origen extranjero que vive con una familia anfitriona para proporcionar cuidado a los niños de la familia y realizar tareas ligeras del hogar, a cambio de alojamiento, comida y una pequeña compensación económica. El programa tiene como objetivo principal el intercambio cultural, permitiendo a la persona vivir inmersa en un nuevo idioma y cultura, mientras contribuye al bienestar de la familia. A diferencia de una niñera profesional, el au pair se considera una parte de la familia durante su estadía, con horarios y responsabilidades más flexibles.
Este concepto, existente desde hace muchos años, se popularizó entre los años 80 y 90 como una solución práctica para familias con agendas muy ocupadas, combinando la necesidad de cuidado infantil con la oportunidad de forjar relaciones interculturales. Hablemos un poco sobre la au pair Louise Woodward. Louise nació el 28 de febrero de 1978 en Elton, un pequeño pueblo en Inglaterra. Creció en una familia de clase trabajadora junto a sus padres Gary y Susan, quienes se esforzaron por brindarle una infancia estable. Asistió a la escuela secundaria local, donde fue un estudiante promedio, destacándose más en lo que es su personalidad sociable y enérgica que por sus logros académicos. Después de terminar sus estudios básicos, decidió tomarse un tiempo para explorar el mundo y buscar experiencias internacionales. Motivada por su deseo de viajar y aprender sobre nuevas culturas, se inscribió en un programa de au pair que le permitía mudarse a Estados Unidos en el año 1996. La familia Ipen se puso en contacto con Louise a través de la agencia EF Au Pair, especializada en programas de intercambio cultural. Según los registros, el primer contacto oficial entre ellos ocurrió en septiembre de 1996, cuando los Ipen revisaron su perfil y decidieron que sería una buena opción para cuidar a sus pequeños hijos. Luego de una breve conversación telefónica para conocerla mejor, la familia acordó que Louise trabajaría con ellos. Poco después, Louise viajó desde Inglaterra a Estados Unidos, llegando a Massachusetts en noviembre de 1996 para comenzar su experiencia como au pair con la familia. La chica fue recibida en el aeropuerto por Débora, quien la llevó a la casa. Louise se encargaría principalmente del cuidado de los dos niños de la familia, Brenda, de 4 años, y Matthew, de 8 meses. Sus responsabilidades incluían alimentarlos, jugar con ellos, supervisar sus actividades diarias y realizar tareas ligeras relacionadas con su cuidado, como lavar su ropa y mantener sus áreas de juego ordenadas. Como au pair, Louise también tenía derechos claramente establecidos por la agencia y las regulaciones del programa. Estos incluían un horario laboral máximo de 45 horas semanales, con no más de 10 horas por día, además de al menos un día libre completo a la semana. También tenía derecho a alojamiento, comida y una compensación semanal estipulada de aproximadamente $115. Al principio, la relación entre Louise y la familia fue buena. Los Ipen describieron a Louise como una joven amable y enérgica, con disposición para aprender y adaptarse a las dinámicas familiares. Louise, por su parte, intentó cumplir con sus responsabilidades, mostrando interés en los niños y en su nueva experiencia en Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo, surgieron tensiones relacionadas con la actitud de Louise hacia sus responsabilidades y su posible insatisfacción con el trabajo, lo que eventualmente alteró la dinámica familiar. En una ocasión, Débora notó que Louise dejaba a los niños desatendidos por periodos prolongados mientras hablaba por teléfono o realizaba actividades personales, lo que generó preocupación por su nivel de supervisión. Además, Louise expresó su frustración por las largas horas de trabajo y las estrictas expectativas de la familia, llegando a decir que se sentía más como una empleada doméstica que como una au pair. Estas discrepancias fueron acumulándose, creando una relación cada vez más tensa entre Louise y la familia Ipen. El día de los trágicos hechos, el 4 de febrero de 1997, Louise estaba sola en casa cuidando a Matthew, de 8 meses. Su hermano Brendan, de 4 años, se encontraba en la guardería y Débora y Sunil estaban trabajando en sus respectivos empleos.
Ese día, algo grave le sucedió a Matthew mientras estaba bajo el cuidado de Louise. Ella llamó a los servicios de emergencia cuando el bebé no respondía, pero las lesiones que Matthew había sufrido resultaron fatales. Este evento marcó el inicio de una investigación que derivaría en uno de los juicios más mediáticos de la época. Cuando Matthew fue llevado al hospital, ese 4 de febrero de 1997, los médicos lo encontraron en estado crítico y diagnosticaron que sufría de una grave hemorragia cerebral, que tenía fracturas en el cráneo, hemorragias en la retina, todas lesiones consistentes con el síndrome del bebé sacudido. Estas lesiones, según los especialistas, son el resultado de un trauma severo, posiblemente causado por movimientos violentos, como sacudidas intensas o por un impacto en la cabeza. Los médicos concluyeron que las lesiones no podían haber sido accidentales, lo que levantó fuertes sospechas de abuso infantil. Dado que Louise era la única persona con Matthew en el momento en que se produjeron las lesiones, ella se convirtió en la principal sospechosa. Louise fue arrestada el 5 de febrero de 1997 e inicialmente fue acusada de agresión grave, pero tras la muerte de Matthew el 10 de febrero de 1997, los cargos se elevaron a asesinato en segundo grado. La joven permaneció en prisión preventiva luego de ser arrestada. Poco antes del juicio, fue liberada bajo fianza con ciertas restricciones, lo que le permitió prepararse para su defensa en libertad, aunque continuó bajo la supervisión del sistema judicial hasta que se dictara una sentencia. El juicio inició el 7 de octubre de 1997. Durante el mismo, los padres de Louise, Susan y Gary, viajaron desde Inglaterra a los Estados Unidos para brindarle apoyo emocional a su hija. La fiscalía presentó varios testigos clave que respaldaron su teoría de que las lesiones de Matthew fueron el resultado de abuso intencional mientras estaba bajo el cuidado de Louise. Entre estos testigos están el doctor Patrick Barnes, un neuroradiólogo, quien testificó que las lesiones cerebrales y oculares de Matthew eran consistentes con el síndrome del bebé sacudido, descartando que pudieran haber sido causadas por un accidente menor o una caída accidental. Indicó que la magnitud de las lesiones requería un nivel significativo de fuerza. El doctor Robert Rees, experto en abuso infantil, reforzó el diagnóstico de abuso intencional, señalando que las fracturas en el cráneo y las hemorragias internas sugerían un trauma severo ocurrido poco antes de que Matthew fuera llevado al hospital. Su testimonio fue crucial para la línea de tiempo presentada por la fiscalía. Una paramédica que atendió la llamada de emergencia declaró que Louise parecía ansiosa, pero que no mostró un nivel de preocupación acorde con la gravedad del estado de Matthew, lo que fue interpretado como posible indiferencia hacia el bebé. La doctora Deborah, la madre de Matthew, testificó sobre las aparentes tensiones que habían surgido con Louise semanas antes y la creciente preocupación que sentía sobre la actitud de la joven hacia sus responsabilidades como cuidadora. Estos testimonios buscaban pintar un panorama en el que Louise actuó de manera negligente o intencional, contribuyendo a la narrativa de la fiscalía de que Matthew había sido víctima de un acto violento y deliberado. La defensa de Louise, por su parte, presentó varios testigos clave para refutar las acusaciones y argumentar que las lesiones de Matthew pudieron haber sido causadas por un accidente previo o una condición médica
el doctor Ronald Kinney, un experto en biomecánica, quien declaró que las lesiones de Matthew podrían haberse producido por una caída accidental desde una altura relativamente baja, como una cama o un sofá. Argumentó que el diagnóstico del síndrome del bebé sacudido no explicaba adecuadamente las fracturas craneales y que los médicos pudieron haber malinterpretado las pruebas. El doctor Joseph Mensen, un pediatra, testificó que las fracturas del cráneo de Matthew eran antiguas y que probablemente se habían producido días o incluso semanas antes del evento que llevó al bebé al hospital. Según su testimonio, estas lesiones podrían haber sido agravadas por un trauma menor o incluso por una manipulación médica. Una compañera au pair de Louis declaró que Louis era una joven responsable y cariñosa con los niños a los que cuidaba. También describió que Louis había expresado sentirse abrumada con las largas horas de trabajo, pero que nunca mostró signos de agresividad o mala conducta hacia los niños. El doctor Michael Baden, un reconocido patólogo forense, testificó que no había evidencia concluyente de que las lesiones de Matthew fueran causadas por sacudidas violentas. Sugirió que los síntomas de Matthew podrían haber tenido una causa médica distinta, como un trastorno de la coagulación o un accidente previo no detectado. Y finalmente, la propia Louis subió al estrado para dar su versión de los hechos. En su testimonio, la chica negó rotundamente haber sacudido o lastimado intencionalmente a Matthew. Louis explicó que había sentido frustración en ocasiones debido a las largas horas de trabajo y a la carga de responsabilidad que tenía, pero insistió en que nunca habría actuado de manera violenta hacia los niños. Describió el día de los hechos, afirmando que Matthew comenzó a mostrar síntomas de malestar repentino, como dificultad para respirar y letargo, y que ella entró en pánico y llamó al 911 en busca de ayuda. Louis también admitió que en un momento lo pudo haber sacudido ligeramente mientras intentaba reanimarlo, pero enfatizó que no lo hizo con fuerza ni con intención de causar daño. Su declaración buscó retratarla como una joven inexperta que enfrentaba una situación difícil pero sin malicia ni intención criminal. En resumen, la defensa argumentó que las lesiones de Matthew no necesariamente implicaban abuso intencional y que existían dudas razonables sobre la causa exacta de su muerte. El juicio finalizó y el veredicto fue emitido el 30 de octubre de 1997. El jurado declaró a Louis culpable de asesinato en segundo grado, sentenciándola a cadena perpetua. Sin embargo, dicha sentencia fue modificada tan solo 11 días más tarde, el 10 de noviembre de 1997. El juez Hiller Sobel revisó el caso y redujo el cargo de asesinato en segundo grado al de homicidio involuntario, argumentando que no había suficiente evidencia para respaldar que Louis actuara con intención de matar al bebé Matthew. Según Sobel, el caso debía considerarse como un trágico accidente, producto de una joven inexperta y no como un acto deliberado de violencia. Como resultado, Louis fue sentenciada a 279 días de prisión, equivalentes al tiempo que ya había pasado bajo custodia, lo que permitió su liberación inmediata. Esta decisión generó controversia y debate público, dividiendo la opinión entre quienes apoyaban la reducción de la sentencia y quienes la consideraban demasiado indulgente. Actualmente, Louis vive en Inglaterra, en donde lleva una vida tranquila junto a su esposo Anthony y su hija, nacida en el año 2014.
Luego de regresar al Reino Unido tras su liberación, estudió Derecho, aunque no ejerció, y se dedicó a la enseñanza de baile. Desde entonces mantiene un bajo perfil, enfocándose en su familia y actividades locales. Por otro lado, la familia Ipen ha continuado viviendo en el área de Boston, Massachusetts, donde también ha mantenido un bajo perfil. Su hijo mayor, Brendan, ha crecido alejado de la atención pública. En el año 2022, la familia participó en un documental que traducido al español se llamaría La niñera asesina. ¿Ella lo hizo?, en donde reflexionan sobre el impacto del caso y la intensa presión mediática que enfrentaron. El caso de Matthew Ipen y Louise Woodward nos recuerda los frágiles que pueden ser las relaciones de confianza en situaciones tan delicadas como el cuidado de niños pequeños. Es una tragedia que involucra no solo la pérdida de una vida inocente, sino también las complejidades de interpretar la verdad en circunstancias donde las emociones, la ciencia y la justicia se entrelazan. Este caso plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad, la presión social y las dinámicas culturales en programas como el de las au pairs. Al reflexionar sobre esta historia, es imposible no sentir empatía por todas las partes involucradas, al tiempo que invita a considerar cómo podemos prevenir tragedias similares en el futuro. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que una au pair, generalmente una chica joven y con poca experiencia profesional en el cuidado de los niños, está capacitada para cuidar a un bebé de meses, considerando las necesidades específicas de un ser tan pequeño y vulnerable? ¿Consideras que Louise no dijo toda la verdad de lo que sucedió y realmente agredió al bebé presa ya sea del estrés o del enfado que le generaban sus cuidados? ¿O piensas por el contrario que sí dijo la verdad y solo fue víctima de un sistema que la juzgó con demasiada dureza? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Compártenos tu punto de vista. Y bueno, hasta aquí llegamos con la narrativa de este caso. Gracias por acompañarnos. Si te interesan más historias impactantes como estas, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.